Bienvenidos a 100% Perspectiva. Este podcast nace de nuestras múltiples interrogantes acerca del mundo laboral. Por eso hemos creado un espacio a través del cual queremos generar conversaciones valiosas, inspiracionales, con consejos prácticos, entrevistando a empresarios, colaboradores, emprendedores que tienen mucho que contar sobre su experiencia en el ámbito laboral desde sus diferentes perspectivas. Nosotras somos Lady Diana Flores y Carla Oviedo. Acompáñanos a descubrir las diferentes perspectivas del mundo laboral. Bienvenidos a un nuevo episodio de 100% Perspectiva. En esta ocasión estamos con una invitada muy especial que Carlita en un momento nos va a presentar. Ella ha estado más en en este rubro de los medios, de todo lo que tiene que ver con periodismo, y ya nos va a contar más su historia. Carlita, qué lindo compartir un espacio más contigo. Lady, sí, un episodio más de esta temporada de Bolivianos por el Mundo. Y en este episodio tenemos a Natalia Oelsner. Ella ha sido mi amiga y compañera del colegio durante 14 años. Ha estudiado Información y Comunicación en Francia con un máster en periodismo y ahora se encuentra en Bélgica, en Bruselas. Hola Nata, mil gracias por darnos este momento y este espacio de tu tiempo. Hola Carly, hola Lady, un gusto a ustedes, más bien mil gracias por el tiempo y por el espacio. ¿Quién es Natalia? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Un poco que nos des ese contexto. A ver, ¿quién es Natalia? Es una pregunta que voy construyendo yo también poquito a poquito, una respuesta, mejor dicho. Natalia es alguien que le encanta contar historias, comenzaría por eso en realidad, y eso desde que soy súper chiquita. Y yo creo que eso realmente me ha... Carly que se ríe. Y yo creo que al final es eso, lo que me ha llevado a estudiar periodismo y ser periodista hoy en día, ¿no? Esa, esa pasión por sí, como por las historias de la gente, por las interacciones humanas, que se esconde detrás de una simple conversación con alguien, eso es algo que realmente me llega un montón. Así que bueno, yo estaba en el colegio con Carla desde, como lo comentaste, 14 años juntas en el Colegio Franco-Boliviano de La Paz. Y después del cole me fui a Francia a estudiar. Eh, Como Carla comentó, estudié un máster, una licenciatura en Información y Comunicación y después hice un máster en Periodismo. Y después comencé a trabajar allá, me terminé quedando como más o menos 10 años. Al comienzo pensaba que solo iba a quedarme allá por los estudios y al final 10 años se pasaron así. Y recientemente me mudé a Bélgica, a Bruselas, para seguir trabajando como periodista. Así que eso, un nuevo capítulo en mi carrera profesional que ha comenzado hace muy poquito. Wow, súper Nata, que la trayectoria que has tenido entonces ha sido muy corta aquí en Bolivia. Digamos que toda tu profesión, lo vamos a decir, o todo lo que has aplicado en tu carrera ha sido más allá. Y Sí. lo que a veces uno no espera, ¿no? Se va tal cual como dices por estudio y terminas trabajando, ya te quedas bastantes años. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado tal vez ya estando allá, ¿no? De inicio yo pienso cuando fuiste a estudiar y capaz ya en el camino laboral han sido otras cosas más. A ver, yo creo que el inicio siempre es súper complicado, ¿no? No sé, a veces igual me cuesta acordarme exactamente qué es lo que sentía la Natalia de 18 años, que bueno, recuerdo que estaba muy emocionada de irse, muy emocionada de dejar la casa, de encontrar su independencia, su libertad del otro lado del mundo. Pero bueno, esa emoción se te quita bien rapidito porque la realidad con la que te enfrentas viviendo tan lejos de casa no es fácil. Y, y bueno, me acuerdo que el primer año fue muy emocionante y a la vez bastante complicado. Estaba en una formación que era demasiado exigente, entonces se estudiaba muchísimo. Al mismo tiempo tenía otros amigos que hacían tal vez unas formaciones que eran un poquito menos exigentes, entonces que salían mucho
y me acuerdo que yo estaba un poco frustrada de no poder encontrar como esa vida social que a mí me hubiera tal vez gustado tener como estudiante en Francia y encontrarme como con la realidad de, no, tienes que estudiar 24/7 si es que quieres tener tu año, cosa que en Bolivia no era algo que necesariamente me había pasado en el colegio. Obviamente hay un poquito ese shock cultural cuando uno llega de Latinoamérica a Europa, sobre todo depende del país, me imagino aquí también en Europa. Hay países que son un poco más cálidos. Francia, depende de la región, pero Lyon, donde yo estaba, no es conocida por ser la ciudad más friendly de Francia tampoco. Tampoco es París, porque París tiene muy mala fama de ser friendly con la gente nueva, pero sí, entonces sí, como un poquito un shock cultural. Pero bueno, yo creo que también y eso también me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Que después de 10 años en Lyon me termino yendo a otro país, a otra ciudad, que al final Lyon, Francia, se convirtió en mi segunda casa. Y cuando me tocó dejarla, fue como que, wow, de verdad, o sea, vas a dejar esto que te ha tomado tantos años construir, porque porque si uno no se da cuenta a partir de qué momento esta ciudad se termina convirtiendo en tu hogar. Y yo no sabría decirte hasta el día de hoy como en qué momento Lyon se terminó convirtiendo realmente en mi segunda casa, pues. Pero sí me tomó tiempo, pero al final yo estaba muy feliz ahí. Así que sí, espero que Bruselas pueda aportarme lo mismo. Y Nata, seguro que cuando tú te vas a estudiar, ¿empiezas a estudiar directamente información y comunicación o estudias algo antes? Creo que sí, ¿no? sí, hice un año de prepa, de clase preparatoire, Carly, tú tal vez, ¿cómo está? Es un sistema, el sistema francés a veces es un poco complicado, pero es una escuela intensiva que normalmente dura 2 años, que te prepara para las grandes escuelas. Entonces yo hice una clase preparatoria de literatura, que además era una anécdota un poco chistosa también. Era una escuela privada y católica. Y a mí en Bolivia eso me parece normal, o sea, no. Cuando me dijeron, cuidado, es una escuela privada y católica, yo, ¿cuál es el problema? Porque en Bolivia, bueno, hay muchísimo de eso. Pero sí, o sea, es como aquí en Francia, las escuelas privadas realmente son para gente que tiene mucho dinero, católica todavía más porque viene de las familias más tradicionales francesas, una combinación de las dos y encima en literatura. Yo estaba con hijos de los, no sé, intelectuales franceses, así que fue un shock bastante grande también ver como esa parte de Francia que cuando yo llegué pensé que era así todo el mundo, pues. Y después ya cuando fui a la universidad me di cuenta de que no, para nada. O sea, yo estaba en una universidad de las más progresistas, conocí a gente súper diferente y yo no podía creer que sí, durante todo mi primer año yo estaba como en ese mundo que al final es tan diferente que no representa realmente a la mayor parte de los franceses. Claro, te pregunto esto porque yo, al conocerte desde siempre he pensado que te ibas a ir una rama así, ¿no? De comunicación, de periodismo. Entonces, al principio uno puede, por la juventud, también tomar otros caminos y creer que esa es la mejor opción, pero luego vuelve, ¿no? A lo que realmente es. Entonces, ¿cómo ha sido para ti también tomar la decisión de salir de ahí? Porque, bueno, hacer esto de la Grande École también lleva una decisión de dejar eso y empezar otra carrera, ¿no? Bueno, en realidad siempre era la misma trayectoria. Yo, desde que comencé la escuela preparatoria, yo sabía que quería ser periodista. Era simplemente como un camino diferente para el mismo objetivo, si quieres. Pero para mí no fue un cambio de carrera o nada por el estilo. Fue como que simplemente este no es el sistema que me conviene, así que
que voy a intentar otro sistema porque sí, me parece que estaba más adecuado a la trayectoria que yo hubiese querido tener. Buenísimo, Nata. Y haciendo como alguna comparación, aquí en Bolivia, ¿has tenido como alguna oportunidad de hacer o trabajar para una empresa o hacer algún trabajo puntualmente? Y ya trabajando bastantes años, ¿qué diferencias tú encontrarías respecto a tu carrera? He tenido más bien algunas oportunidades de trabajar o en Bolivia o con gente en Bolivia. La primera experiencia que tuve allá fue para hacer una pasantía. Estuve ahí unos cuantos meses trabajando con la corresponsal de CNN, Gloria, que es para mí una gran mentora en mi carrera. Así que eso fue súper formador, realmente. Además que era una época en la que pasaban un montón de cosas en Bolivia. Había toda esta historia de Gabriela Zapata, la marcha de las personas con discapacidad que llegaron a La Paz. Estuvimos ahí para ir a grabar el reportaje de cuando llegaban. Fue increíble, o sea, de verdad, incluso creo que era mi primera pasantía, mi primera realmente experiencia en el mundo laboral y eso fue así 100% confirmó que estaba en el lugar en el que tenía que estar, pues. Después, en Euronews, el medio en el que trabajo hoy, también he estado llevada a cubrir algunas cositas, no en Bolivia, desde Europa, pero sobre Bolivia. Cuando pasan elecciones, ese tipo de cosas, normalmente intervengo en la cobertura por acá. Y si no, hace más o menos un año, un poquito más, he comenzado a trabajar en un proyecto que me encanta en realidad. Estoy súper feliz de haberme unido con bueno, no voy a entrar en detalles, pero con gente que trabajaba conmigo antes en Euronews, que creó un emprendimiento, un nuevo medio de comunicación que se enfoca en el sur global. Entonces, yo me ocupo un poquito de desarrollar la parte en América Latina y estoy trabajando en construir una red de freelancers, periodistas con los que podemos colaborar de vez en cuando. Entonces, tengo alguna gente en Bolivia que a veces escribe para nosotros, que hace video. Entonces, yo estoy más como que revisando y coordinando y gestionando todo eso, pero sí, o sea, todavía no, y espero nunca estar 100% desconectada de lo que pasa en Bolivia, porque sí, al final es donde todo comenzó y le debo todo. Super Nata, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto hasta el momento, laboralmente hablando? ¿En qué sentido? Como términos de proyectos o en términos Por de ejemplo, no sé, querías llegar adaptación. y, por ejemplo, no sé, querías estar en Euronews hasta llegar ahí, o un reportaje que te haya sido bien difícil de realizar. Te puedo contar tal vez un proyecto que hicimos hace un poquito menos de un año, que para mí, creo yo, fue como el challenge más grande que he tenido como profesionalmente hablando, no tanto o sea, tal vez no está tanto relacionado con el hecho de irse al extranjero, pero más con el ámbito realmente laboral. Yo me ocupo de producir contenido para plataformas digitales, el sitio web, YouTube, las redes sociales, y ayudo también a Euronews a transformarse un poquito más a todo lo que es digital, porque es cierto que Euronews es una cadena de televisión y todos los medios ahora están dándose cuenta de que la televisión ya no hay mucha gente que la ve, entonces todo el mundo está haciendo un poquito como su transición digital, entonces nosotros seguimos teniendo la televisión y sigue siendo algo muy importante para Euronews, pero también intentamos crear más contenido que esté diseñado para plataformas digitales. Entonces, Euronews está postulando a una beca para tener ganar dinero de unos fondos europeos y teníamos que proponer series, programas, conceptos, en fin, para poder tener acceso a este dinero. Y me encargaron
desarrollar, crear el concepto desde cero de un nuevo programa que tenía que ser lo que aquí se llama Digital First, con muy poco tiempo, muy pocos recursos. Y sí, básicamente tenía como campo abierto a hacer lo que quiera. Entonces fue extremadamente interesante porque primero, a mí soy una persona súper creativa, entonces a mí tú me dices eso y me encanta, me encanta, me encanta. Así que sí, al final quedamos como en hacer este programa, que era un programa bastante largo de 8 minutos, pero que está segmentado en tres partes. Una parte era un explainer en motion designs, sobre, te explicamos un tema, un poco con animaciones así. La segunda parte era un retrato, el retrato de alguien, contar la historia de alguien, entonces una historia un poco humana. Y la tercera parte era una entrevista. Entonces me dijeron, ok, bueno, y la parte importante de todo esto es que cada parte tiene que funcionar de manera independiente para poderse compartir en las redes sociales. O sea que tiene que funcionar como un 8 minutos, pero también como un 2, como un 3, en fin, sin contexto, sin nada. Entonces, ok, después me tocó hacer el piloto y de nuevo, poquísimo tiempo. Fui a hacer algo al sur de Lyon, que no sé si han escuchado hablar de los, en español se llaman los químicos eternos, las PFAS, ¿no? No, Es no increíble sé. porque es un tema súper interesante y todavía no se conoce mucho. Se llaman químicos eternos porque son químicos que todavía no se sabe cómo hacer para que desaparezcan del medio ambiente. Y es un problema muy, 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 muy grave. En el sur de Lyon también, porque hay muchas empresas que los utilizan para producir impermeables, todo lo que es el teflón, por ejemplo, está en todas partes, las pifas están en todo lado. Y bueno, fuimos a filmar ahí. Realmente tuvimos que hacer todo en 2 semanas, la identidad gráfica, el montaje, era un formato que era muy diferente también para lo que Euronews tenía la costumbre de hacer, ¿no? Como teníamos que integrar los códigos de las redes sociales, etcétera. Pero sí, al final terminamos creando algo que me parece que salió bastante bien. Yo estaba bastante, bastante orgullosa del resultado. Y al final terminamos ganando estos fondos europeos y ahora se ha convertido en una serie que sale todas las semanas en Euronews y en euronews.com. Súper, Nata, ¿cómo se llama la serie? Sí. Se llama European Stories. Buenísimo, vamos a buscarla por ahí. Buenísimo, nada. Así que sí, ese ha sido como el reto más grande que he tenido por el momento, así profesionalmente hablando. Súper lindo, qué lindo. ¿Hay algo que tal vez a ti te hubiera gustado saber antes? O sea, ya estás bastantes años allá, has pasado por bastantes retos y también superar estos, ¿no? Y qué sé yo, algún otro que ha sido finalmente un logro para ti. ¿Qué te hubiera gustado saber? O sea, que ahora ya lo sabes, pero antes de ir por Europa. Ay, me hubiera gustado saber que iba a extrañar tanto a mi familia. Que realmente cada momento que he vivido en Bolivia antes de mudarme al extranjero, tenía que, bueno, lo hice igual, pero como dice Bad Bunny, debería haber sacado más fotos. Total. Sí, yo creo como que esa nostalgia, ¿no? De saber que uno siempre sueña con volver, porque para mí siempre va a ser como que Bolivia, ojalá algún día el país pueda darme las condiciones de poder regresar a hacer periodismo. Em, pero también yo creo que al comienzo me vine a Europa pensando en que iban a ser solo los estudios, tranquilos, amigos, familia, voy a volver 5 años y estoy de vuelta. Y pasan 6, y pasan 7, y pasan 10, y 11, y en algún punto yo creo que
yo creo que es difícil aceptar que tal vez ya no vas a regresar. Así que me hubiese gustado saber eso en realidad antes de venirme, que había esa posibilidad, porque yo creo que no estaba tan consciente de eso, ¿no? Y, o sea, para mí era simplemente como ve, aventura, pero no, es posible que ya no vuelvas a vivir acá. Tal vez sí me hubiese gustado saber eso. No porque hubiese hecho las cosas diferentes, pero porque yo creo que hubiese cambiado un poquito como el mindset de todo lo que sigue. Sí, qué duro eso, ¿no? El tener que asumir lo que pueda llegar, o sea, a veces uno realmente se queda con una sola idea y cuando pasan otras, cambian los planes, te afecta mucho más porque no estabas de alguna manera preparado, ¿no? O preparada. Y Sí, como creo que la mayoría siempre estarás de acuerdo también, no estamos preparados para lo que venga. O sea, a veces igual tenemos algo bien planeado, bien planificado, pero las cosas van cambiando y es porque, bueno, así tendrán que ser. Y eso es lo que te lleva a donde ahora 100%. estás, ¿no? Y que ahora estés en Sí, México también. Qué lindo, Nat. Y sí, nada, 100%. ¿cómo aparece la oportunidad de irte a Bélgica? A ver, yo llevo trabajando ya bastante tiempo con Euronews. En realidad, después de mi maestría, comencé a trabajar con ellos como mi última pasantía, la última que tenía que validar antes de terminar mis estudios. Y me quedé trabajando ahí. Y resulta que hace como unos 2 años Euronews hay una gran transformación en la empresa, tanto en el punto de vista, bueno, todo lo que les contaba de más digital, etcétera, etcétera, pero también como Euronews quería estar más cerca de las instituciones europeas. Bruselas en Europa se conoce como la capital de Europa, ¿no? Aquí están un montón de organizaciones internacionales, está la OTAN, está la Comisión Europea, el Parlamento, o sea que realmente es un lugar muy importante para todo lo que es política europea. Eh, entonces es cierto que el hecho que Euronews esté en Lyon tampoco tenía mucho sentido. Entonces fue un move un poco estratégico de la parte de la empresa de decir, ok, ahora una parte de la redacción, como se mueve a Bruselas. Entonces yo hubiese podido dejar Euronews en ese momento, pero decidí seguir porque Bruselas, la verdad es que es una ciudad súper internacional. Es increíble eso, yo de verdad, eso es algo súper lindo también que me está pasando, es que en Francia uno siente siempre que no eres francesa. No porque la gente no te va a coger de la misma manera ni nada, pero porque sí, porque estás en contacto, por lo menos en Lyon, muy poco con gente que viene de otros lados. En el trabajo yo siempre he tenido la suerte de que sí, pero en la calle de manera general. Y aquí Bruselas es una ciudad que es tan internacional, pero tan internacional, que escuchas todos los idiomas en todos lados, en los restaurantes, en la calle, en los supermercados, en el trabajo, ni les digo. Y eso es súper cool porque realmente sí, como que te sientes una más del montón. Pues hoy Natalia, que viene de Bolivia, es una más de los habitantes de Bruselas, así que sí, también está bien pasar un poquito más desapercibido. Sí, esa parte de la integración como tal, Nata, ¿cómo ha sido para ti, no? Porque, como dices, en Francia tal vez te sentías como muy diferente a todos. Sin embargo, ahora en Bruselas te sientes como más tranquila porque hay más personas como tú. Al llegar a Francia, ¿cómo ha sido esa integración? La verdad es que siempre he tenido mucha suerte porque al final siempre he estado rodeada de personas demasiado buena onda y me he hecho muy buenas amigas a lo largo sí, como toda la maestría, la licenciatura, la clase preparatoria. Em, Sobre todo en los últimos años también había mucha gente que venía más de otros países, entonces también como que sí, me hice un poquito un círculo no necesariamente de gente
Sí, habían algunos latinos, pero más que nada, sí, tenía muchos amigos que venían de Túnez, de Marruecos, de Palestina. em, sí, bueno, la verdad es que sí, después trabajando, o sea, no sé, siento que tengo también yo también la suerte de ser alguien súper sociable. Entonces, para mí no es difícil ir a ver a otras personas y hablar y proponer hacer algo y no sé, siento, o sea, que tengo esa suerte porque es complicado. Y yo creo que cuando cuando era todavía más joven, tenía 20 años, era todavía más, ¿no? Ahora que llego a Bélgica, justamente, me doy cuenta que se vuelve un poco más complicado cuando uno va creciendo, porque tal vez sí, es mucho más fácil integrarse además, pero también es más difícil conocer nuevas personas. Pero sí, no sé, siempre siento que yo siempre sí, como me ha ido bastante bien. He tenido la suerte de estar rodeada de gente que era muy abierta, curiosa, que quería saber un poco más sí, de quién soy yo, de dónde vengo, y para mí eso es muy importante porque yo soy alguien así. Super Nata. Ahora, bueno, dos preguntas en una. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué te gustaría? Y qué, por ejemplo, reportaje o entrevista es la que ahorita tú sueñas en hacer. Mis planes a futuro, la verdad es que todavía no me he hecho mucho esa pregunta porque acabo de llegar a Bruselas, entonces para mí esto es un poquito el futuro. Estoy aquí desde hace algunos meses nada más, o sea que siento que primero, antes de saber qué es lo que voy a hacer después, tengo que poner un poco los pies aquí y ver qué es lo que esta ciudad y lo que el trabajo acá me tiene para ofrecer. Pero a futuro me veo, sí, como contando más historias, siempre viajando. Em, Me veo creando cosas nuevas también, a mí eso me encanta, como nuevos formatos, como tener la historia y encontrar la mejor manera de contarla. Em, y sí, tal vez hacer algo que esté un poquito más conectado con Latinoamérica también, porque es cierto que ahora como mi trabajo principal, el que tengo con Euronews, está muy enfocado en Europa, asuntos europeos, ¿no? Pero sí me hace falta a veces esa parte de Latinoamérica, como estar más en contacto con esa parte del mundo. ¿Y qué entrevista soñaría con hacer hoy? No sé, no sé, Carly. Yo, la verdad es que hace algunos años hice la entrevista que siempre, siempre, siempre me morí por hacer, que era con uno de los supervivientes de, De los Andes. de avión de los Andes, sí, con Fernando Parrado. Y yo desde que tengo memoria he leído libros sobre esa historia, he visto documentales, y, y sí, entonces cuando tuve esa entrevista con él, realmente me acuerdo que estaba tan, bueno, de hecho, o sea, el señor es una persona de la que uno tiene demasiado por aprender. Cada palabra era un aprendizaje, cada frase que me decía se quedó grabada por siempre en mi memoria. O sea que por el momento, sinceramente, sí hay muchas personas que me encantarían entrevistar, sobre todo políticos en este momento por el contexto actual, pero alguien que llegue como a ese nivel de decir como que esa es la persona que quiero entrevistar en mi carrera, creo que todavía no he encontrado a otra. Tengo que volverme a interesar en un tema de la misma manera, yo creo, para poder identificar. Sí, Nata, total. sí, a ver, en la descripción de este episodio, si nos permites, vamos a compartir tu entrevista con Fernando, porque yo creo que
cualquier persona se moriría por poder hablar con cualquiera de los sobrevivientes, ¿no? Pero con Fernando es muy Sí. increíble, entonces, nada, felicidades. Gracias, gracias, Carly. Fue además muy gracioso eso, porque, bueno, gracioso, fue un trabajo, ¿ah? Porque yo desde que llegué a Euronews, como intentaba sacar entrevista, y me acuerdo que antes del COVID me respondió por mail, ya para mí eso era como que, wow, me respondió por mail y me dijo que no daba entrevistas online. Y yo así, no, pero bueno. Y después del COVID, creo que era el aniversario de los 50 años, em, decidimos con una ex colega que aprecio muchísimo, Marta, volver a intentar contactarlo. Y ahí nos aceptó la entrevista. Así que fue lo máximo, fue lo máximo. Me acuerdo que mis papás estaban visitándome en Francia, además, en ese momento. Así que estaba con gente en mi casa, pero mis papás estaban todavía más emocionados que yo. Pues sí, o sea, es más, a veces me pasa que estoy atravesando algo complicado y me acuerdo de algunas cosas que él me ha dicho y digo así como que, claro, o sea, Es que sí, no no, hay es nada increíble. que nosotros vivamos que no se pueda atravesar, ¿no? Si ellos han logrado Sí, eso, nosotros podemos sí, lo que sea. tal cual, Carly. Y no sé, a ver qué cosas a mí me ha dicho, hay algo que se me ha quedado mucho. Me dijo, me dijo, el mejor y el peor día de tu vida amanecen iguales. A mí eso así ¡ah! Me dejó, pero sí, pero tienes 100% razón. Sí. Y también me dijo que el pánico te mata, pero el miedo te salva. En fin, cada cosa que Ah, decía era así, o sea, es increíble como es increíble esta historia, porque, porque bueno, es una historia trágica que también se romantiza demasiado, pero yo admiro mucho a ellos porque ellos han logrado salir de todo eso más fuertes, más grandes, con tantos aprendizajes y hoy, o sea, son un libro de aprendizajes de vida. Así que no, realmente ha sido un privilegio poder escucharlo, porque la historia yo ya la conocía, pero muy bien, pero escuchar realmente todas esas enseñanzas que tiene que dar, ha sido sí un gran privilegio. Wow, Nata, la verdad es que sí, aprender de una persona que, como te dijo, ¿no? Llegó el día en que nadie se esperaba algo así y pasó algo tan trágico y esos consejos que tiene desde la experiencia. Y ahora, tal vez, ¿qué consejos tú puedes darle a las personas que nos escuchan en esta entrevista desde tu experiencia, que tal vez va relacionada a tu carrera, en la vida, o no sé si también por si están pensando las personas en salir y dónde estás tú? Todos los consejos que tú les quieras dar. Bueno, a la gente que tal vez, no sé, a la gente que le gustaría estudiar periodismo, em, es una profesión que está cambiando muchísimo. O sea, yo he comenzado a trabajar en esta área hace 5 o 6 años y siento que ya ha cambiado muchísimo, siento que no para de cambiar. Y hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, con todos los problemas en las redes sociales, sí, cómo se está politizando todo, es como tan difícil crear espacios seguros para que uno pueda informarse e informar a la gente también. Em, sí, quisiera decirles que el periodismo no está muerto. Y escucho muchísimo a mucha gente que dice, no, pero yo ya no veo las noticias, yo veo YouTube o yo no sé qué. Mi hermanito, por ejemplo, de 20 años, es uno de ellos. Em,
es cierto que la forma de consumir noticias está cambiando muchísimo, pero, y eso es peligroso, ¿no? Porque evidentemente el periodismo tiene que saber adaptarse a cómo la gente está consumiendo esa información. Pero informarse, el periodismo, espero que nunca esté muerto, porque es la única manera en la que podemos estar conscientes de lo que pasa en el mundo, salir de nuestra burbuja en la que vivimos de manera cotidiana, porque sí, vivimos en una burbuja cada uno de nosotros. Algunos una burbuja bella, otros una burbuja horrible, em, pero sí, crean en el periodismo, apoyen proyectos como el de ustedes también, chicas, porque es súper increíble que sí, como que den esa visibilidad a bolivianos que están intentando hacer cosas en el extranjero. Y sí, ojalá algún día también como el irse al extranjero y haber logrado hacer una carrera en el extranjero no sea como motivo de felicidades, sino que sea al revés, que sea como que, wow, has vuelto a Bolivia, felicidades, porque Bolivia te ofrezca las condiciones y sí, como el futuro para poder regresar. Sí, qué inspirador eso último que acabas de decir, porque claro, uno piensa y ve como que por fuera y tengo mejores oportunidades y ojalá que más adelante Bolivia sea esa oportunidad para otras personas también. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad, esta ha sido una hermosa entrevista y siempre deseamos todo lo mejor para los entrevistados. Seguramente te va a ir muy bien y que allá en Bruselas ya consolides o vayas solidificando como ese futuro próximo y más adelante ya nos contarás más de ti. Perfecto, no, gracias a ustedes. Lady, un gusto conocerte y Carly, siempre es un gusto verte y hablar contigo y me encanta ser parte de esto también. Normalmente tengo la costumbre de estar detrás del podcast produciéndolo y no como entrevistada, así que qué interesante esta experiencia también. Gracias, Nata, de verdad, realmente tu historia es admirable, lo que estás construyendo y que el futuro te traiga muchas, muchas alegrías y muchas más sorpresas. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, chicas, y éxitos en todo. Gracias por escuchar 100% Perspectiva. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @100.perspectiva. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas un día increíble.